Hoy vamos a hablar de cálculos, pero no cálculos en calculadora, o sea, no cálculos con números, sino cálculos con X. Cálculo con cualquier variable, ¿no? Variables que representan números. Ya viste, cuando uno trabaja con funciones, que es una de las cosas que más hago acá en este canal, tienen X, ¿no? Por todos lados. Por ejemplo, una función cuadrática, qué sé yo. Tienen X, ¿no? También tienen Y por ahí, pero eso no importa, eso es tema de otro video. Tema que si viste una función habrás visto que tienen X por todos lados. Y cuando uno comienza a operar funciones, cuando uno opera con funciones, uno opera con variables. La gracia es que aquí vamos a estar operando un poco sin calculadora, porque no vamos a operar números, vamos a operar letras. Por ejemplo, ¿cuál es el resultado de sumar, por ejemplo, X más X? ¿Y cuál es el resultado de multiplicar X por X? Bueno, si sumaste X más X y te dio como resultado 2X, y multiplicaste X por X y te dio como resultado X al cuadrado, entonces no estás tan mal, no estás tan perdido. Si ya alguna de estas dos operaciones en tu cabeza te daba otro resultado, ya viste que operar X no es tan fácil, no es tan obvio. Si te daban el mismo resultado, quédate un rato igual, porque creo que te puedo contar algo interesante igual en este video. Como sea, así de básico vamos a empezar hoy. Vamos a hablar un poco del mundo de la suma y de la resta, y aparte del mundo de la multiplicación y de la división. Siempre con X, ¿no? Entonces X más X son 2X. Sí, ¿no? Sí, porque digo, tengo un objeto y luego tengo otra unidad del mismo objeto, A ver, para. Mejor. Bueno, azul, azul. 1 más 1, 2, 2X, punto. Estoy contando cantidad de objetos. Eso sí, puedo contar cantidad de objetos y agruparlos y asignarles un solo valor, una sola unidad. Por ejemplo, dos marcadores. Puedo hacer esto siempre y cuando sean el mismo objeto, ¿no? O sea, 1 más 1, 2. ¿2 qué? Dos marcadores son la misma cosa. Ahora, un marcador más una máquina calculadora. 1 más 1 son 2, ¿qué? ¿Dos calculadoras? No, dos marcadores tampoco. Es un marcador, una calculadora. Esto no se puede sumar. O sea, no puedo poner un único valor que represente ambos. O sea, yo puedo sumar X más X, son 2X. Pero X más Y son 2 ¿qué? 2 nada. Uno es una X, el otro es Y. ¿Por ahí te gusta más X y Y? Entonces X más Y no se pueden sumar. Son peras con manzanas. Manzanas con naranjas. No se suman. Una manzana más una naranja es igual a una manzana y una naranja. No son dos nadas. Además, X cuadrado más X. Bueno, son la misma letra, pero como tienen exponentes distintos, no está el cuadrado, el otro no. Entonces no se pueden sumar tampoco. Si los exponentes son distintos, aunque la letra sea la misma, ¿se parece mucho más a sumar letras distintas que a sumar letras iguales del mismo exponente? Entonces, si los exponentes son distintos, aunque la variable sea la misma, no se puede sumar. Entonces, ¿cuándo sí puedo sumar? Bueno, solo si las letras son iguales y los exponentes también. Solo en ese caso. Cualquier combinación de ese caso es perfectamente sumable. O restable, ¿no? Es lo mismo. Un caso de resta, 4x al cuadrado menos 3x al cuadrado. Es una resta, estoy en el mundo de la suma-resta. Solo puedo sumar-restar si las variables o las letras son iguales. No solo la letra en sí, o sea, la letra del alfabeto, sino además el exponente. Entonces sí, estos son 4 manzanas y estos son 3 manzanas también. Todo x al cuadrado. Las puedo restar, las puedo restar. ¿Cuántas quedan? Tengo 4, me quitan 3. Queda una. Una x al cuadrado. ¿Se escribe el 1? Poder se puede, pero no se acostumbra. Medio el pedo, ¿no? O sea, ahí hay una x al cuadrado. Y si borro el 1, ¿cuántas x al cuadrado hay? Una es lo mismo, ya está. Si vos lo querés escribir igual, escribilo, gastate toda la tinta del planeta en poner esos unos. Entonces, bien. X por x es x al cuadrado. ¿Por qué? Bueno, si lo pensamos con número, 3 por 3 es 3 al cuadrado, es cierto. 2 por 2 es 2 al cuadrado. Cuadrado significa multiplicar la base, o sea, lo que está abajo de la potencia, en este caso la letra x, tantas veces como indique el exponente. Entonces, por eso x por x es x al cuadrado, porque esa es la definición del cuadrado, o sea, de la potencia. La potencia es simplemente multiplicar la base por sí misma tantas veces como indique el exponente. Entonces, x por x es x cuadrado.
Hay otra manera de ver esto. Podemos recordar que cada una de estas variables, de estas letras, tienen un exponente implícito que si no lo vemos es siempre un 1. O sea que esto es x a la 1, esto es x a la 1. Esos unos generalmente no se escriben. Como este, ¿te acordás? 1, x al cuadrado. Estos son los unos que no se escriben. Si un 1 está multiplicando, no se escribe. O sea, se puede, pero no se acostumbra. Si un 1 está como exponente, no se escribe. Se puede. No se hace. No lo voy a usar ahora mismo, pero si un 1 está dividiendo, tampoco se escribe. Está ahí, se puede escribir, no se acostumbra. O sea, meto los valores que están rodeando a un número cualquiera cuando no los vemos. Y no porque sea la letra X. Esto digo, cualquier número. El señor 7. Lucky 7. Escrito así, tiene un 1 dividiendo, porque 7 entre 1 es igual a 7. Tiene un 1 multiplicando, tiene un 1 como exponente. La verdad es que uno se puede poner fino y decir que también existe un 0 restando adelante. Parece medio el pedo, ¿no? Todos esos números. Probablemente ya sabías que estaban ahí, pero luego... Nada, tendemos a perderlos de vista porque normalmente no se escriben. Resulta que cuando trabajamos en cálculo, en precálculo, con funciones y todas esas porquerías, todos esos valores en algún momento se empiezan a usar, o sea, cobran relevancia, sirven para algo. Esos 4 números que están ahí, estos 3 unos cumpliendo distintos papeles, el 0 sumando. Entonces, tenerlo en cuenta, va a servir. Ok, y te cuento esto porque hay una propiedad que es el producto de potencia de igual base, que dice que si quiero multiplicar letras que sean iguales, no importa con qué exponente, pero que las letras de abajo sean iguales, entonces puedo resolver esta multiplicación simplemente agrupando todas las variables en una sola y luego sumando los exponentes. Es que simplemente esto es 1 más 1 igual 2. Tienen que ser iguales las bases, requisito. Y nada más, eso es todo. Mientras las bases sean iguales, yo puedo multiplicar, por ejemplo, a la 2 por a al cubo. Y esto va a ser igual a elevado a la ¿cuánto? Rápido. 5, muy bien. ¿No? Porque es 2 más 3 igual 5. Se suman, los exponentes se suman. No multiplicarlos, sumarlos. Y así con todas las bases que quiera, siempre que sean iguales, ¿no? Entonces puedo operar a i por i cuadrado por i a la menos 3. Sí, con potencia negativa también, ¿por qué no? Y esto me queda una única i. ¿Y? Como quieras. ¿Elevada a cuánto? Bueno, a la 1, porque si no lo veo el exponente es un 1, ¿no? 1 más, voy a sumar los exponentes porque estoy multiplicando, entonces es 1 más 2, eso es igual a 3. 3 menos 3 es igual a 0. Paso a paso, estoy sumando los 3 exponentes, entonces esto es 1, que es este, más 2 menos 3. Y lo dicho, esto es igual a 3 menos 3, que es igual a 0. Así que la suma de exponentes me da igual a 0, y a la 0, y a la 0. Queda así, puede quedar así, pero resulta que una propiedad es útil, es bastante útil, es muy útil. Fundamental, hay una propiedad importantísima que dice que todo número, toda base, cualquier letra, número, lo que sea, elevado a la 0 es igual a 1. Entonces finalmente el producto de todas estas variables, sumando los exponentes, quedó i a la 0, pero i a la 0 es igual a 1. Vale la pena mencionar que cualquier base elevado a la 0 es igual a 1. Bueno, siempre y cuando la base no sea 0. Esto es para los valores de a que no valgan 0. Bueno, si a fuera 0, entonces esto sería 0 elevado a la 0. ¿Y qué? ¿Cuánto es eso? Porque todo número a la 0 es igual a 1. Ah, pero se advierte que si la base es 0, entonces no. Entonces, ¿qué será igual a 0? Porque 0 elevado a cualquier número, no importa, es igual a 0, ¿no? 0 al cuadrado, 0. 0 al cuadrado. 0 al cuadrado. Es 0 por 0. 0. Entonces, 0 a la 0 es 0. O 0 a la 0 es 1. Es indeterminado, che. O sea, no es ni 0 ni 1. Por eso esta propiedad vale para cualquier base, excepto que la base valga 0.
Y por cierto, viste que estoy diciendo base, base, base. Lo que pasa es que en el mundo de las potencias le llamamos base a la base. O sea, potencia, ¿no? Tengo un número abajo, un número arriba. El de arriba es el exponente. Y bueno, el de abajo es la base. Entonces, si las bases son iguales, cuando estamos multiplicando, podemos sumar los exponentes. Si el resultado de esa suma o resta es igual a 0, entonces el resultado final es igual a 1, a menos que la base previamente haya sido 0. Pero bueno, es útil saberlo. Supongo, qué sé yo. ¿Hasta acá vamos bien? Seguimos. Borro un poco. Ahora quiero multiplicar, ¿no? 2x al cubo por 4x al cuadrado. Estoy en el mundo de la multiplicación, no hay sumas y restas, así que seguro que puedo operar. Este mundo es súper flexible. Yo sé que para operar las x tengo que sumarles los exponentes, así que esto va a ser 3 más 2, x a la 5. Lo nuevo acá son los números, ¿no? ¿En los números qué? En los números nada, es 2 por 4. 2 por 4, 8. 2 por 4, que son 8. Y bueno, las x son x a la 3, x a la 2. Eso es igual a x a la 3 más 2, 5. Entonces los números por un lado, las letras por el otro y a la mierda. Sigo, otro de estos. 3x al cuadrado por menos 2x a la 5. Se parece al anterior. Las x voy a sumar exponentes, ¿no? 2 más 5, 7. Esto termina siendo x a la 7 seguro. El tema es los números, ¿no? Y los signos. Primero sacarse de encima los signos, o sea, resolver los signos. ¿Qué resultado queda en el signo? Luego los números. Y luego las x. O bueno, en el orden que quieras. Pero pensar estas tres cosas por separado. Al principio, ¿no? Pero al principio pensalo, pensátelo para no comértelo. Aquí tengo signo positivo y aquí tengo signo negativo. Entonces, más por menos, menos. Y ahí acabo de usar la regla de los signos. Ahora la voy a escribir un poco, pero la regla de los signos es la regla que te permite operar signos para decidir cuál es el signo resultante en un producto. O sea, en una multiplicación. O bien en una división, que es lo mismo que la multiplicación. Es lo mismo, ¿eh? La división es un caso particular de la multiplicación, pero te lo cuento otro día. Ahora, la regla de los signos es la regla que permite decidir qué signo va a quedar. Solo aplica en multiplicación y en división. Cuidado, en sumas y restas no. Pero en el mundo de las multiplicaciones resulta que cuando estoy multiplicando signos distintos, da como resultado signo negativo, siempre. Entonces, más por menos, distintos. Más por menos, menos. En cambio, signos iguales queda siempre positivo. Más por más. Y menos por menos también es más. Esto es ley. Ahora me saqué de encima los signos. Más por menos, menos. Ya sé que el resultado es negativo. Me voy a sacar de encima los números. 3 por 2, 6. Y finalmente multiplico las x operando los exponentes. Que en este caso va a ser x elevado a la 2 más 5. Es x a la 7. Entonces 3x al cuadrado por menos 2x a la 5 es igual a menos 6x a la séptima. Primero los signos, después los números, después las x. Y como ya lo mencioné y te prometí que lo iba a escribir, la regla de los signos para operar en multiplicaciones y en divisiones únicamente, nunca en sumas y restas. La regla dice que signos iguales, por ejemplo, más por más o menos por menos, siempre da como resultado positivo. Y en cambio, signos distintos, que puede ser más por menos o menos por más, es chiquito. Esto da como resultado siempre signo negativo, que es lo que me pasó a mí exactamente acá. Más por menos, en azul. Lo primero que hice es este caso, más por menos, menos. Ahora bien, ¿por qué le puse paréntesis al menos 2? ¿Por qué no le puse paréntesis al 3? ¿Por qué no le puse paréntesis a nadie más, de hecho? ¿Por qué al menos 2? ¿Esos paréntesis son obligatorios? ¿Tienen que estar ahí? Sí, esos paréntesis tienen que estar ahí. Son obligatorios. Porque si los quito, y los voy a quitar, si saco este par de paréntesis que toman el número negativo, y dejo todo lo otro igual, incluso dejo esta multiplicación, solo voy a borrar los paréntesis como si me los hubiera olvidado. Si yo borro esos paréntesis, ¿esto sigue siendo una multiplicación o ya no es una multiplicación? Bueno, depende, el signo de la multiplicación está ahí. Pero es un puntito muy chiquito y como no hay paréntesis, yo puedo mirar esto hacia lo lejos y pensar que esto en vez de una multiplicación
Es una resta, ¿no? Séme la verdad, míralo de lejos. Voy a poner que borro esto. Ya no es una multiplicación. No tanto porque borré ese puntito, sino más bien porque borré estos paréntesis. Estos paréntesis indican que yo quiero multiplicar todo este número por lo que sea que esté antes o después. Porque el orden de los factores no altera el producto. Escuchaste hablar de eso, ¿no? Después te cuento. Volvé, invierno, te perdonamos. Ya que tengo esto acá, ¿no? Lo puse en el mundo de la suma-resta al borrar los paréntesis porque ya no es una multiplicación, es una suma o una resta. Pero acá vimos que no, que acá si además de la letra el exponente no son iguales, no se podía sumar o restar. Y este es ese caso. Entonces, no se puede sumar ni restar. ¿Cuál es el resultado de 3x al cuadrado menos 2x a la 5? El resultado es 3x al cuadrado menos 2x a la 5. Esto en principio queda así, no se puede operar. Voy a plantear algo que sí que se puede operar, ¿no? Porque parece que acá se puede operar muy poco, pero en realidad sí que se opera acá, ¿eh? Por ejemplo, menos 2x a la 4, menos 3x a la 4 también. Ahora sí que los términos son exactamente iguales, o sea, ambos son x y ambos están a la 4. Entonces, son el mismo objeto, se pueden operar perfectamente. Menos 2, x a la 4, menos 3, x a la 4. Esto es igual a, atención, 2 y 3 son 5 y menos por menos más. No. Menos por menos más, nada. Ahí la cagué. Es que la regla de los signos, menos por menos más, es una regla del mundo de la multiplicación y de la división. Y yo en este momento estoy en el mundo de la suma y de la resta. En el mundo de la suma-resta la regla de los signos no aplica, no es su jurisdicción. Aquí no. Entonces esto no es menos por menos más, está mal, es incorrecto. Esto es debo 2 y luego me endeudo en 3 más, o sea, menos 2, me quitan otros 3, en total debo 5. Menos 2 menos 3 es igual a menos 5. Eso te puedes fijar en la calculadora, ¿eh? No es cuestión de creerme a mí. Debo 200 pesos, me endeudo en 300 más y ahora tengo 500 pesos positivos. Qué lindo sería, ¿eh? Pero no es así. Y no es así porque no aplica la regla de los signos. En el mundo de la suma-resta. Aquí es directamente debo 2, debo 3, quedan en total debiendo 5 unidades. ¿Algún casito más de estos? Bueno, sumemos esto, ¿se puede? Bueno, las x que tengan el mismo exponente sí, ¿no? Se pueden sumar. Por ejemplo, a x3 lo puedo agrupar con 4x3. También puedo agrupar a x2, pero con este x2. Estos 5x no se van a agrupar con ninguna x. ¿Por qué? ¿Por qué no? No, porque no hay otra x elevado a la 1. Las otras x tienen distinto exponente, entonces no hay con quién sumarlos. Sumo entonces una x3 menos 4x3. Entonces tengo una, me quitan 4. En total me queda menos 3. Siguen siendo x3. Sigo. 6 más 1 son en total 7. ¿7 qué? 7x a la 2. ¿Qué van a hacer si estoy sumando x a la 2? Siguen siendo x a la 2. Y finalmente aquí están las menos 5x que, como comentamos, no se pueden agrupar entre sí. No se pueden agrupar con otras x porque no hay más x elevado a la 1. Y listo. Bueno, a ver si vamos poniendo algunos títulos. Che, esto era el mundo de la suma y de la resta. Esto es el mundo de la multiplicación, pero también de la división. Que hasta ahora no dije nada, así que vamos a también dividir un poco. Por ejemplo, x a la 7 sobre x a la 2. ¿Y qué hacíamos en la multiplicación? En la multiplicación sumamos los exponentes. 1 más 1, 2. Bueno, en la división, en vez de sumar los exponentes, adivina lo que hacemos. 7 menos 2, 5. Se restan, sí que se restan. Resulta que como en la división se restan, se genera un efecto visual, que a veces le llaman la cancelación, la simplificación, qué sé yo, como sea. Que es este efecto de, bueno, como tengo 7 arriba y tengo 2 abajo, estas dos se van con 2 de las de acá que baja 5 y te queda x a la 5. Está perfecto, está bien, es un, qué sé yo, se puede. Solo se puede hacer cuando no hay involucradas sumas y restas. Por ejemplo, ponerle que a las mismas x7 de antes, ¿no? Que yo antes las dividí por x a la 2, ahora estuviera sumando acá cualquier cosa, por ejemplo, x a la 3. Bueno, nada, se pudrió todo.
Fíjate que si bien esto es una división, tiene como operación principal la división, pero arriba en el numerador, lo de arriba, está involucrada una suma. ¿Y entonces qué? Entonces no se puede dividir restando exponentes. O cancelar, si te gusta más, no se puede. Bueno, pero acá tengo 7, acá tengo 2, este se va con este, acá quedan 5. No se puede simplificar en el caso de que haya sumas y restas participando. Como no se puede, esto queda así. Así exactamente, no se puede hacer nada, de esa manera no. Te voy a mostrar algo que es un adelanto del futuro. Te voy a hablar un poco del factor común y los casos de factoreo en general. Me voy a adelantar un poco. Aquí en el numerador, en el mundo de las sumas y restas, se puede extraer factor común, que en este caso podría ser x a la 3, aunque x a la 2 me serviría también, pero factor común x a la 3, lo cual luego me permite dividir los dos términos originales de la suma por el factor en común, que es x a la 3, que en este caso queda x a la 4 más 1. Ya sé, me estoy adelantando, no te preocupes. En el próximo video te cuento todo eso en lujo de detalle. Si venís del futuro, ese video capaz que ya existe. Fíjate acá, ¿no? En la sección de operaciones y eso. Ahora bien, ponele que hago eso, que en el futuro te cuento bien cómo lo hago. Abajo no hice nada. En este caso, después de aplicar esta cosa llamada factor común, que después te muestro qué es, en este caso sí podría cancelar. Estas que están acá, con dos de las que están aquí arriba, se van y me queda solo una, x a la 1. Ahora sí. ¿Y por qué ahora sí? Bueno, ¿por qué antes no? Porque había una suma molestando. Había una suma que interrumpía la división. ¿Y por qué en este caso sí? La suma sigue estando ahí, pero fíjate que todas las cosas que yo cancelé, o que yo operé, ¿no? Que yo resté exponentes, o sea, me refiero a esta x y a la de abajo, esas dos x no estaban participando en esa suma. No participan. Por lo menos no de manera directa. Esa suma era entre este valor y este valor. Entonces, antes de cancelar, tengo que estar bien seguro de que todas las cosas que quiero cancelar, todas las letras, todos los números, no estén participando en ninguna suma y en ninguna resta en forma directa al momento de cancelar. Por esa razón, yo no puedo cancelar a este x7 con x2, porque x7 participa en la suma. x2, no, la verdad que x2 no tenía problema. x2, si fuera por x2, cancelo. El tema es el x7 o el x3, que tampoco se puede por la misma razón. Si la división se viera así, a lo cual llegamos con factor común en el numerador, entonces ahora sí puedo cancelar, porque el x2 de abajo no participaba ya en ninguna suma, y este x a la 3 de arriba, ese x3 no participa en ninguna suma y resta. O sea, está ahí la suma, ¿no? Pero no participa. Entonces sí se puede cancelar perfectamente. De hecho, otra manera de ver que esto sí se puede cancelar es quizás primero reordenarlo de esta manera. Antes de la cancelación, puedo reescribir x3 sobre x2, donde esta x3 es esta, la de arriba. Este x2 es este. Y todo eso multiplicado por lo que estaba al lado, ¿no? x4 más 1. ¿Qué hice acá en verde? Nada, o sea, operaciones nada, no cancelé nada. Fíjate, este sigue ahí, este sigue acá, no cancelé, ni operé tampoco. Lo que hice fue reescribir esta multiplicación y división de una manera que se ve distinta, pero que es equivalente, es exactamente lo mismo. Solamente porque así por ahí me cierra más visualmente, que entonces puedo cancelar acá este con este. Total, esta cancelación no tiene que ver con aquella suma que está al costado, allá multiplicando. Y lo más interesante es mostrarte que esto se puede hacer. Con las fracciones esto se puede hacer. Con esto me refiero a que una fracción o una combinación entre multiplicación y división, por ejemplo así, que es lo que tenía originalmente, ¿no? A por B sobre C. Eso se puede escribir de distintas maneras, todas equivalentes, como por ejemplo A sobre C por B, que sería equivalente a lo que hice yo acá, ¿no? Es lo mismo, se puede, es exactamente lo mismo, o se puede escribir también como A por B sobre C. Eso es válido, todo eso vale, equivale. Si querés probar que es exactamente lo mismo, agarrate tres números los que quieras. Por ejemplo, 2 por 3 sobre 5. 2 por 3 sobre 5. Eso es igual a 6 quintos. 1, algo, no importa. Ahora, si vos haces esta cuenta, 2 por 3 sobre 5. De estas tres maneras posibles, o sea, primero 2 por 3 sobre 5. Y después 2 sobre 5 por 3. Y después 2 por 3 sobre 5. Las tres cuentas son la misma, las tres te van a dar el mismo resultado. A eso me refiero con que
Estas tres maneras de escribir fracciones son equivalentes y si te lo estoy contando, aunque parezca una estupidez marca cañón, es porque es importantísimo y lo vas a usar muchísimo. Bueno, ¿qué más? Propiedad distributiva. Hay muchas propiedades distributivas. Distribuir quiere decir distribuir una operación respecto a otra. La distributiva que te quiero contar ahora en particular es la propiedad distributiva de la multiplicación respecto a la suma y a la resta. O sea, te voy a contar cómo la multiplicación se puede distribuir respecto a la suma y la resta y después te voy a contar cómo no cualquier operación se distribuye en la suma y la resta. Por ejemplo, la potencia no. Las raíces tampoco. Bueno, ¿qué es esto? ¿El mundo de la multiplicación o el mundo de la suma-resta? Son los dos mundos, ¿no? Juntos, combinados. Pero la operación principal es la multiplicación. ¿Puedo hacer esta multiplicación? Puedo. Lo que se hace es distribuir x al cuadrado, que está multiplicando, pues se distribuye esa multiplicación para todos los términos que estén adentro de esos paréntesis, ¿no? De suma y de resta. O sea, esto es x cuadrado por x. Encendemos el mundo de la multiplicación. Entonces puedo simplemente sumar exponentes 2 más 1, 3. Y x al cuadrado por 2, que es igual a 2x al cuadrado. Esto es lo que le vamos a llamar la distributiva. X más 1 por x menos 4. La distributiva doble. En este caso se distribuye por duplicado. Antes, delante de estos paréntesis solo había un término y ahora delante de estos paréntesis hay dos. Entonces se distribuyen los dos. De a uno. Ordenadito. Por ejemplo, primero el de la izquierda, que voy a multiplicarlo por este y por este. Entonces son x por x al cuadrado, sumando exponentes, ¿no? Y x por menos 4 es, primero los signos, más por menos, menos, menos. 1 por 4, 4, los números. Y x por, este no tiene x, entonces queda x. Primero signos, después números, después letras. No falla. Todo puede fallar. Y listo, distribuí el primer término, me voy al segundo, que es 1 por x, eso es 1x. 1 por menos 4 es menos 4. Termina el mundo de la multiplicación. Y en este caso, después de multiplicar, veo que me quedan en el mundo de la suma y de la resta dos variables con la misma letra y el mismo exponente para sumar entre sí. Suma-resta en este caso, que son menos 4x más 1x menos 4 más 1. Puedo hacer la calculadora. Es igual a menos 3. Y sigue siendo x a la 1, porque ese es el mundo de la suma y resta. En este mundo no se suman los exponentes. En este mundo tampoco puedo sumar x4, x al cuadrado con x a la 1, porque son peras con manzanas, los exponentes son distintos. Ni hablar, tampoco puedo sumar el 4, ¿no? Peras, manzanas, banana. ¿Puedo seguir agrupando? Ya no. Estos son puras sumas y restas. Se acabó. Eso es todo lo que queda. Esto. Y esto que está acá abajo, que viene simplemente de operar acá arriba, es lo mismo que estaba ahí arriba. Tiene otra pinta, tiene otro aspecto. Se ve distinto, pero es lo mismo, es exactamente lo mismo. Quiere decir que si yo tomara un número cualquiera, el que sea, por ejemplo el 8, y lo reemplazara en esta x y en esta x, ¿no? O sea, pongo el 8 acá, hago 8 más 1. 9. Pongo el 8 acá, hago 8 menos 4. Eso es 4. O sea que si yo pongo el 8 acá y el 8 acá, me queda 9 por 4. 9 por 4, 36. Si yo tomo el mismo valor, o sea, el número 8, y lo pongo en esta otra expresión en negro, que yo digo que es la misma que el azul, o sea, el 8 acá y el 8 acá, y hago todos los cálculos, te va a dar 36 también, por supuesto, ¿no? A eso me refiero, con que la expresión azul y la expresión en negro son la misma. Se ven distintas, pero son la misma. Ahora, ¿por qué? ¿No? ¿Para qué hacer esto si es la misma expresión? Es que la pinta es distinta, el aspecto es distinto. Y no es un detalle menor eso. Aquí, en esta expresión azul, la operación principal es la multiplicación. Y esa es la gran diferencia entre esto y esto. Y esa diferencia es fundamental, es importantísimo y lo vas a usar un montón. Le llamamos... ¿Quién es? Yo. Bueno. Le llamo la operación principal
es aquella que involucra a todas las partes de la expresión. O sea, a todos los números y todas las letras. Todos tienen que participar en esa operación en forma un poco más o un poco menos directa, pero sí que participan. Entonces, por ejemplo, esta suma, aquí en la expresión azul, no es la operación principal, porque esa suma solo afecta a esta X y a este 1. Ninguno de estos muchachos acá participan en esa suma. Entonces la suma no es la operación principal. Entonces yo no puedo decir esta expresión es una suma. Puedo decir en esta expresión hay una suma, como hay una resta. Pero en sí no es una suma ni es una resta. Esa expresión es una multiplicación. Porque esta multiplicación es entre todo este factor que está aquí y todo este que está aquí. Afecta a todas las partes. Eso es lo que a partir de ahora y para siempre le voy a llamar la operación principal. Y la vamos a usar muchísimo. Aquí abajo, ¿cuál es la operación principal? No es esa potencia, porque solo afecta a la X. No. No es esta multiplicación. 3 por X, porque solo es entre el 3 y la X. Entonces, ¿cuál es la operación principal aquí? La suma-resta. Suma-resta. Fíjate, lo digo como si fuera una sola palabra porque lo es. O es una sola operación. Todas estas restas y sumas, y este está sumando y adelante, por eso no le ves ningún signo, es positivo, suma. Toda esta suma-resta es la operación principal porque todos están participando de esa suma y de esa resta. Absolutamente todos. Entonces la operación principal en la expresión en negro es la suma y resta. Y la operación principal en la expresión azul es la multiplicación. Las dos expresiones son la misma, la azul y la negra. La única diferencia entre ambas es la operación principal. Y vale la pena este cambio de operación principal, este cambio de aspecto, este cambio de pinta para un montón de cosas distintas. No me quiero meter mucho ahora, pero te voy a dar un adelanto del futuro. La misma expresión, aquí en azul y aquí en negro, en algún contexto, por ejemplo una ecuación, la misma expresión es más fácil de resolver en un caso que en otro, porque en esta expresión la operación principal era una y aquí la operación principal es otra. La distributiva, por ejemplo, cambia la operación principal de multiplicación a suma, lo cual a priori parece una mala idea, ¿no? Porque da la sensación que la multiplicación, por lo menos para hacer esto, es más rápida. La suma y resta, para hacer esto, y bueno, hay que trabajar un poco más. Entonces, en este ejemplo, por ahí no me conviene distribuir, o sea, tomar la multiplicación y convertirla en suma-resta. No es que estaría mal, digo que no me conviene. Quiero decir, no es que cada vez que veo una multiplicación doble agarro y la distribuyo y después veo qué hago. No, pará, pues capaz que no te conviene distribuir, capaz que te conviene quedarte en esta expresión. Bueno, ¿a qué venía todo esto? Esta suma es afectada por un cuadrado, pero resulta que las potencias, a diferencia de la multiplicación, que se distribuye muy bien respecto a sumas y restas, la potencia no se distribuye respecto a las sumas y las restas. No. O sea que esto no es válido. Uno para cada uno. No. Esto no es igual a x al cuadrado más 2 al cuadrado, que sería x cuadrado más 4. Qué lindo sería. Ponerle que x valiera 3. ¿X vale 3? Si x vale 3, acá tengo 3 más 2 al cuadrado. Y acá tendría 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. Elegí 3 porque cualquier número me viene bien para lo que te quiero mostrar. ¿Querés usar 4? Va con 4, 5, no importa. El tema es que a la izquierda de esta expresión tengo la operación 3 más 2 que es igual a 5, ¿no? Y 5 al cuadrado que dice la calculadora que es igual a 25. Porque 5 por 5 se multiplica 2 veces por sí mismo. Bueno, lo que hice a la izquierda está todo bien. Una suma, 3 más 2 y una potencia, es 25. Ahora, si esto que no se puede hacer, o sea, distribuir el cuadrado, no se puede. Si eso sí se pudiera, o sea, si fuera válido, si fuera legal, entonces la expresión de la derecha, reemplazada por el 3, resuelta, o sea, cuando yo resuelva esto, tendría que darme el mismo resultado que a la izquierda, porque a la izquierda hace todo bien. Si esto fuera equivalente a esto, o sea, si el cuadrado valdría distribuirlo, que no vale, pero si sí valiera, estoy conjugando verbos
¿Valiera? Si se pudiera, entonces la vuelta a la derecha me tendría que dar 25 también. Pero no, fíjate que no. 3 al cuadrado es 9. 2 al cuadrado es 4. ¿No? Y 9 más 4 es 13. Nada que ver. 13 no es igual a 25. Por lo tanto esto no vale. Por lo tanto esto no vale. ¿Y qué era esto? ¿Distribuir este? No. ¿Ves que no? No vale. No se puede hacer. Y eso es una cagada porque esta expresión, o sea, una suma o resta de dos cosas elevadas al cuadrado, la vamos a ver muchísimo. La vamos a ver tanto que le vamos a poner un nombre. Ese es el cuadrado del binomio. Binomio, porque son dos términos. En realidad la potencia no se puede distribuir, nunca respecto a la suma y la resta. O sea que acá hay 2, pero si hubiera 3, tampoco, ¿eh? Y está elevado al cuadrado, pero si estuviera elevado a la 3, tampoco, no se puede. Ahora, en particular, si está elevado a la 2 y adentro solo hay dos cosas sumando o restando, entonces lo que tenemos es un cuadrado del binomio. Que es de todas esas combinaciones de sumas y restas elevadas a una potencia, la más frecuente, pero por afano. Entonces muchas veces uno sí que necesita desarrollar este cuadrado, o sea, sacármelo de encima. Esta manera no es válida, entonces ¿de qué otra manera sí es válida? Empecemos por las cosas que ya sabemos, ¿no? Por ejemplo, yo ya sé que x más 2 al cuadrado es lo mismo que x más 2 por x más 2. Por la misma razón que 3 al cuadrado es 9. Porque 3 al cuadrado es 3 por 3. 5 al cuadrado es 5 por 5. 2 al cuadrado es 2 por 2. Esto al cuadrado es esto por esto. ¿Sí? Generalizando. A más B al cuadrado es lo mismo que A más B por A más B. ¿Y a mí qué? Bueno, que ahora me meto en la otra distributiva, la que sí se puede hacer, que no es de la potencia, sino de la multiplicación, esta distributiva doble, este por este y este por este, y luego a este por este y este por este. O sea, tal como hice acá, lo mismo. Pero lo voy a hacer con dos factores que son iguales. Como si acá fuera x más 1 por x más 1. A por A es A al cuadrado. A esta altura de la clase, espero que ya sepas por qué. Y si no, no pasa nada. Pone pausa, volvé al principio y arranca todo el video de nuevo. ¿Qué más tenés que hacer hoy de interesante? Y sigo. A por B es igual a por B, ¿no? No se puede hacer más nada. Terminé de distribuir A, ahora distribuyo B. Y empiezo B por A, que es igual a B por A. Pero B por A es lo mismo que A por B. Entonces lo voy a poner como A por B. Y el último es B por B, que es B cuadrado. Terminé. AB y AB sí que se pueden sumar entre sí, se pueden agrupar. Son la misma fruta. AB. No es que uno es AB y el otro es AB cuadrado. Entonces esos no. Pero como son iguales, sí se pueden sumar. Tengo un AB más otro AB. En total tengo 2 AB. AB. Adelante de esto estaba A cuadrado. A cuadrado ya tiene cuadrado y aparte no tiene B, así que no se puede incluir en esa suma. A cuadrado queda igual. Por la misma razón, el B cuadrado del final sigue estando ahí también. Entonces, ¿cómo desarrollo el cuadro del binomio? Una opción es desarrollarlo siempre así, ¿no? O sea, como la distributiva de la multiplicación. La otra opción es esta. Esta. O sea, directamente tomar esto y escribirlo así. Porque fíjate, yo acá desarrollé el cuadrado del binomio en forma genérica. Esas dos letras A y B representan cualquier número, cualquier letra que vos quieras. Por ejemplo, una X y un 2. Sí, cualquier cosa que yo meta en A, por ejemplo X, y cualquier cosa que yo meta en B, por ejemplo el 2, van a quedar, después de esta distributiva, así siempre. O sea, la primera cosa, pero al cuadrado, más 2 por la primera cosa por la segunda, o el doble producto del primero por el segundo, más la segunda cosa al cuadrado. Siempre. Y así solucionamos el cuadrado del binomio. Ejemplo del cuadrado del binomio. Incluso aquí, que parece que la situación es otra, que es una resta, puedo pensar que esto es lo mismo que tener x más menos 3. Entonces es una suma. Mira, lo que pide acá es suma. Es una suma de la mierda. Lo que pasa es que el segundo término es negativo. Esto vale. Toda resta es una suma. En realidad es la suma de un número negativo. Entonces yo planteo acá una
fórmula para el cuadrado del binomio y la fórmula empieza con una suma y acá parece que empiezo con una resta, pero no, es lo mismo. Escribirlo así, no hace falta, no lo hagas nunca. Bueno, si te es más fácil, hacelo. Digo que no es necesario. Entonces, para mostrarte que la fórmula del cuadrado del binomio, aunque empiece con una suma, puede aplicarse perfectamente también para el caso de las restas. Y no hay que aprenderse una fórmula nueva ni nada. No lo hagas. Es lo mismo. Fíjate. La fórmula me habla de A y B, ¿no? A es el primero, B es el segundo. Entonces este es A y este es B, con signo y todo. El signo le pertenece, B es negativo. Entonces esto empieza con A al cuadrado. A es X. Entonces esto es X al cuadrado. Ya voy por acá. Esto ya lo tengo. Listo. ¿Qué sigue? Esta suma. Entonces esta es la suma. ¿Qué sigue? 2 por el primero por el segundo. 2 por el primero por el segundo, que es menos 3, con signo y todo. Entonces 2 por el primero por el segundo. Ya tengo toda esta parte del medio. Termino con la suma de el segundo, lo que sea que esté acá, al cuadrado. En este caso el segundo es menos 3, entonces con signo y todo, menos 3 al cuadrado. Y planteé la fórmula completa. Fíjate que no tomé el camino de la distributiva, no lo tomé, no estoy haciendo esta distributiva. Estoy haciendo directamente la fórmula. Porque distributivas hoy ya hicimos, te queremos toda otra cosa, qué sé yo. Vos después hacete las dos, ¿no? Te tiene que dar lo mismo. Entonces esto va a ser igual a x cuadrado, que me quede igual. Atentis con la parte del medio, que tiene signo positivo al principio, pero negativo ahí en el medio. Entonces los signos son más por menos, menos. Los números, 2 por 3, 6. Letras, x por... Aquí no hay más x, solo queda esta. Son menos 6x. Más menos 3 al cuadrado. Menos 3 al cuadrado, menos 3 por menos 3. Menos por menos, más. Y 3 por 3, 9. ¿Puedo agrupar algo más? No. Porque esto está al cuadrado, esto no. Y esto ni siquiera tiene x. Y estoy en el puro mundo de la suma-resta, donde solo podemos sumar o restar las mismas letras con el mismo exponente. Así que así me queda desarrollado. Le voy a poner el nombre en este color que hoy no usé. Al 1, 2, 3 trinomio cuadrado perfecto. Cuadrado porque viene de un cuadrado, ¿no? Y perfecto porque es perfecto, es perfecto. No falla nunca, es hermoso. ¿Qué sé yo, viste? Los nombres en matemática. Trinomio cuadrado perfecto. Es la otra cara de la moneda del cuadrado del binomio. Si lo desarrollo, trinomio cuadrado perfecto. Ahora, yo quería decir algo de... la operación principal, lo que cambió, ¿no? Cuadrado del binomio. ¿Cuál es la operación principal? La potencia. Porque todo esto de abajo, todo está elevado al cuadrado. Y nadie queda fuera de ese cuadrado. Entonces la operación principal aquí es la potencia. Una vez que lo desarrollo, aquí la operación principal, ahora la suma-resta. La suma-resta que son lo mismo, ¿no? O sea, estas sumas-restas que están acá, que conectan a todos los términos entre sí. Bueno, por hoy estamos. Suficiente. Te voy a dejar en algún lugar, acá abajo en la casilla de información del video o en los comentarios, un poco de ejercicios para practicar toda esta porquería, Suma y multiplicación de x, distributiva, multiplicación, etc. Te lo dejo con las respuestas. Así que practicalo hasta que te salga, o hasta que te canses, o hasta que tengas algo mejor que hacer.